Si una mujer quiere caminar cerca de Dios, hay 3 virtudes que deben verse en su vida, no importa quién la esté mirando, y cuando una de ellas falta, su espíritu empieza a apagarse sin que ella perceba. ¿Sabes cuáles son las 3 virtudes que distinguen a una mujer verdaderamente espiritual de una simplemente religiosa? Estas cualidades transforman hogares, sanan relaciones y dejan un legado eterno. Pero cuidado, porque el mundo confunde estas virtudes con debilidad. Descubre la verdad que cambiará tu vida para siempre. Hermanas en la fe, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué significa verdaderamente ser una mujer según el corazón de Dios? En un mundo que constantemente nos dice quiénes debemos ser, cómo debemos actuar y qué debemos valorar, el Espíritu Santo nos llama a algo mucho más elevado, mucho más profundo. Hoy hablaremos de 3 virtudes que no son simplemente ornamentos externos, sino manifestaciones poderosas de una vida transformada por Cristo. Estas virtudes no conocen fronteras de edad, cultura o circunstancia, porque brotan directamente del carácter divino plantado en nuestros corazones. Charles Spurgeon, aquel príncipe de la predicación que iluminó tantas almas con la verdad del Evangelio, solía decir que la verdadera espiritualidad no se mide por cuánto conocemos de la palabra, sino por cuánto de la palabra vive en nosotros. Y hermanas, esto es especialmente cierto cuando hablamos de las virtudes que debemos mostrar al mundo. No se trata de una actuación ensayada, ni de una máscara religiosa que nos ponemos los domingos. Se trata de un fruto genuino, cultivado en el jardín secreto de nuestra comunión con Dios, regado por lágrimas de arrepentimiento y bañado por la luz de su gracia transformadora. Cuando observamos las páginas sagradas de la Escritura, encontramos mujeres que no fueron perfectas, pero que fueron fieles. Mujeres que enfrentaron gigantes, no con espada y lanza, sino con virtudes que desarmaron corazones endurecidos y abrieron puertas que parecían selladas para siempre. Pensemos en Ruth, en Esther, en la mujer samaritana transformada por un encuentro con Jesús. Cada una de ellas portaba estas virtudes como antorchas en medio de la oscuridad de su tiempo. La primera virtud que una mujer espiritual debe mostrar a todos es la mansedumbre. Pero cuidado, no confundamos mansedumbre con debilidad. Spurgeon afirmaba que la mansedumbre es poder bajo control, es la fuerza del león domesticada por el amor de Cristo. Es esa capacidad hermosa de responder con gracia cuando merecemos responder con ira, de extender perdón cuando tenemos todo el derecho de exigir justicia, de inclinar nuestro corazón ante Dios, incluso cuando el mundo nos invita a endurecerlo. La palabra nos enseña en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4 que nuestro adorno no debe ser el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanas, esto es revolucionario. En una sociedad que nos grita que seamos más fuertes, más agresivas, más competitivas, Dios nos susurra que seamos mansas, porque la mansedumbre no es ausencia de fuerza, es la presencia de dominio propio. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo defender y cuándo confiar en que Dios es nuestro defensor. La mansedumbre se revela en cómo tratamos a quienes nos ofenden. Se manifiesta en nuestra respuesta ante la injusticia, en nuestra actitud cuando somos malinterpretadas o juzgadas injustamente. Una mujer mansa no busca venganza, sino restauración. No almacena rencores, sino que cultiva perdón. No levanta murallas, sino puentes. Y esto, queridas hermanas, no es debilidad. Esto es el poder de Cristo obrando en nosotras, transformando nuestras reacciones naturales en respuestas sobrenaturales. Recordemos las palabras de nuestro Salvador en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando nos invita diciendo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús mismo, siendo Dios encarnado, se describió como manso. Si Él, teniendo todo el poder del universo en sus manos, eligió la mansedumbre, ¿cuánto más nosotras debemos abrazarla como un tesoro precioso? La segunda virtud esencial es la bondad genuina. No esa bondad superficial que sonríe por compromiso social, sino aquella bondad profunda
que brota de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Spurgeon predicaba que la bondad cristiana es el reflejo del carácter de Dios en la vida del creyente. Es imposible estar verdaderamente conectadas con la fuente de todo bien y no reflejar algo de su bondad en nuestras acciones diarias. La bondad genuina se nota. No necesita anunciarse ni presumirse porque tiene su propia luz. Es como el perfume de María de Betania cuando ungió los pies de Jesús, que llenó toda la casa. Así es la bondad de una mujer espiritual. Permea cada espacio donde ella está presente. Se manifiesta en palabras que edifican en lugar de destruir, en acciones que bendicen sin esperar recompensa, en una presencia que trae paz en medio del caos. En Efesios capítulo 4, versículo 32, se nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta bondad no es opcional para quien dice seguir a Cristo. Es una marca distintiva, un sello del reino que llevamos impresos en nuestro carácter. Y hermanas, esta bondad debe extenderse no solo a quienes nos aman, sino especialmente a quienes nos han herido. La bondad genuina se prueba en el fuego de las relaciones difíciles. Es fácil ser bondadosas con quienes nos aprecian y nos tratan bien, pero la verdadera virtud surge cuando extendemos bondad a quien nos ha traicionado, cuando ofrecemos ayuda a quien nos ha despreciado, cuando bendecimos a quien nos ha maldecido. Esto desafía toda lógica humana, pero es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Mientras aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Esa es bondad en su expresión más sublime. La tercera virtud fundamental es la sabiduría piadosa. No hablo de la sabiduría del mundo, que es necedad delante de Dios, sino de aquella sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, como nos enseña Santiago capítulo 3, versículo 17. Esta sabiduría no se adquiere en universidades ni se compra con dinero. Se recibe de rodillas en el lugar secreto de oración, donde Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Una mujer con sabiduría piadosa sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Conoce la diferencia entre defender la verdad y simplemente querer tener razón. Discierne entre una batalla que vale la pena pelear y un conflicto que solo alimentará el orgullo. Esta sabiduría la convierte en consejera para los confundidos, en refugio para los heridos, en luz para quienes caminan en tinieblas. No porque ella sea especial en sí misma, sino porque ha aprendido a depender completamente de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Proverbios capítulo 31 nos presenta el retrato de la mujer virtuosa, y cada línea de esa descripción está empapada de sabiduría. Ella abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. No habla por impulso, ni deja que sus emociones dicten sus palabras. Ha aprendido a filtrar todo a través del corazón de Dios, preguntándose no solo qué es verdad, sino cómo puede esa verdad ser comunicada con amor y gracia. Estas tres virtudes, mansedumbre, bondad genuina y sabiduría piadosa, no funcionan aisladas. Se entrelazan como los hilos de un tapiz divino, cada una fortaleciendo y embelleciendo a las otras. La mansedumbre sin bondad puede convertirse en pasividad. La bondad sin sabiduría puede llevar a la ingenuidad. La sabiduría sin mansedumbre puede transformarse en orgullo intelectual. Pero cuando las tres habitan juntas en el corazón de una mujer rendida a Cristo, el resultado es una vida que glorifica a Dios de manera extraordinaria. Si has encontrado valor en este mensaje, te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar creciendo juntos en la fe. Y si deseas profundizar aún más en tu caminar con Dios, hemos preparado un recurso especial para ti. Nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este material ha transformado la vida de oración de miles de personas y estoy seguro de que también bendecirá tu corazón. Hermanas, cuando comenzamos a caminar en estas virtudes, algo maravilloso sucede en nuestro interior. Nos transformamos no por esfuerzo humano, sino por la obra continua del Espíritu Santo que mora en nosotras.
Y esta transformación no pasa desapercibida. El mundo observa, aunque no siempre comprende lo que ve. Observa mujeres que responden diferente, que aman diferente, que viven diferente. Y en ese contraste surge una pregunta poderosa en los corazones de quienes nos rodean. ¿Qué tienen ellas que nosotros no tenemos? La mansedumbre que mostramos no es producto de un temperamento naturalmente tranquilo. Muchas de nosotras hemos sido de carácter fuerte, con lenguas afiladas y corazones dispuestos a defenderse ante cualquier ofensa. Pero Cristo tomó esa naturaleza rebelde y la moldeó con su gracia. No destruyó nuestra personalidad, sino que la refinó como el oro en el crisol. Ahora esa fuerza que antes usábamos para herir, la empleamos para bendecir. Ese carácter decidido que antes levantaba muros, ahora construye puentes de reconciliación. Pensemos por un momento en cómo la mansedumbre opera en nuestros hogares. Cuando nuestro esposo llega cansado y responde con palabras ásperas, la mansedumbre nos permite no tomar esas palabras como proyectiles personales, sino como señales de un corazón agobiado que necesita gracia. Cuando nuestros hijos adolescentes desafían nuestra autoridad con rebeldía, la mansedumbre nos da paciencia para ver más allá del comportamiento y alcanzar el corazón herido o confundido que hay detrás. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, se nos instruye que con mansedumbre debemos corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí vemos algo profundo. La mansedumbre no elimina la corrección, pero la transforma. Podemos señalar el error sin destruir a la persona. Podemos defender la verdad sin aplastar al equivocado. Esto requiere un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza cuando hemos sido nosotras mismas corregidas con mansedumbre por nuestro Padre Celestial. La mansedumbre también se manifiesta en cómo manejamos el éxito y los logros. Una mujer verdaderamente mansa no se envanece cuando es reconocida, ni se amarga cuando es ignorada. Ella sabe que todo lo que tiene y todo lo que es proviene de la gracia divina. Por tanto, recibe los elogios con gratitud, pero los redirige hacia aquel que es la fuente de toda capacidad. Y cuando el reconocimiento no llega, cuando su trabajo pasa desapercibido o cuando otros reciben el crédito por sus esfuerzos, permanece firme porque su identidad no depende de la aprobación humana, sino de la aceptación divina. Ahora, profundicemos en la segunda virtud, esa bondad genuina que debe caracterizarnos. Esta bondad va mucho más allá de simples actos de caridad ocasionales. Es una disposición constante del corazón hacia el bienestar de otros, incluso cuando nos cuesta, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando no seremos reconocidas por ello. Es esa bondad que nos impulsa a orar por quienes nos han ofendido, a bendecir a quienes nos han maldecido, a servir cuando estamos cansadas y nadie nos está observando. La bondad genuina se revela especialmente en los pequeños detalles de la vida diaria. Es la palabra de ánimo que ofrecemos a la cajera del supermercado que luce agotada. Es la sonrisa genuina que regalamos a quien nos sirvió el café. Es el tiempo que invertimos escuchando verdaderamente a una amiga que necesita desahogarse, aunque tengamos 1000 cosas pendientes. Es la disposición a ayudar, aunque nadie sabrá jamás que fuimos nosotras quienes lo hicimos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, se nos recuerda: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada día está lleno de oportunidades para ejercitar esta virtud. Cada encuentro es una posibilidad de ser canal de la bondad divina, pero requiere ojos espirituales para ver esas oportunidades, porque muchas veces se disfrazan de interrupciones, de inconveniencias, de demandas no planificadas sobre nuestro tiempo y recursos. La bondad genuina también implica ser honestas cuando la honestidad es necesaria. Hay momentos en que la mayor bondad que podemos ofrecer no es decirle a alguien lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Pero incluso en esos momentos de verdad difícil, la bondad matiza nuestras palabras, suaviza nuestro tono y asegura que nuestro objetivo no es herir, sino sanar, no es destruir, sino edificar. Hermanas, ¿cuántas relaciones se han salvado por una palabra bondadosa dicha en el momento preciso?
cuántos corazones destrozados han encontrado consuelo en un abrazo sincero de una mujer que eligió ser bondadosa cuando hubiera sido más fácil ser indiferente. ¿Cuántas vidas han cambiado de rumbo porque alguien vio más allá de los errores y las fallas y en lugar de condenar, eligió extender misericordia? La bondad genuina también nos protege de convertirnos en personas amargas, porque cuando habitualmente practicamos la bondad, cuando hacemos del bien nuestro estilo de vida, no hay espacio en nuestro corazón para que crezcan las raíces venenosas del resentimiento. No podemos estar simultáneamente llenas de bondad y llenas de amargura. Una desplaza a la otra. Y cuando elegimos cultivar bondad, estamos eligiendo también cultivar gozo, paz y contentamiento. Y llegamos a la tercera virtud, esa sabiduría piadosa que distingue a una mujer espiritual de una mujer simplemente religiosa. La religiosidad puede existir sin sabiduría, siguiendo reglas sin entender principios, cumpliendo rituales sin experimentar transformación. Pero la verdadera espiritualidad está siempre acompañada de sabiduría, porque quien conoce íntimamente a Dios inevitablemente aprende a ver la vida desde su perspectiva. Esta sabiduría piadosa nos capacita para tomar decisiones que honran a Dios incluso cuando van en contra de la corriente cultural. Nos da claridad para distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo temporal y lo eterno, entre lo que brilla y lo que verdaderamente vale. Es la que nos permite decir no a oportunidades que lucen atractivas, pero que sabemos nos alejarían de nuestro propósito divino. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, leemos: «Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia». Esto nos indica que la sabiduría debe ser nuestra prioridad, más que acumular riquezas, más que alcanzar posiciones, más que obtener reconocimiento. Porque con sabiduría, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Sin ella podemos tenerlo todo, y aún así vivir en confusión y vacío. La sabiduría piadosa también nos enseña el valor del consejo. Una mujer sabia no presume saberlo todo, ni actúa impulsivamente basándose solo en su propio entendimiento. Ella busca consejo en la multitud de consejeros, especialmente en aquellos que han caminado más tiempo con Dios, que han enfrentado tormentas similares y han salido fortalecidos. Ella honra la experiencia ajena y aprende tanto de los éxitos como de los fracasos de quienes la han precedido en el camino de la fe. Esta sabiduría se convierte en un refugio para nuestra familia. Nuestros hijos aprenden a acudir a nosotras no solo cuando necesitan consuelo, sino cuando necesitan dirección. Nuestro esposo encuentra en nosotras una consejera confiable que no lo juzga, sino que lo ayuda a ver con claridad. Nuestras amigas nos buscan porque saben que no recibirán respuestas superficiales, sino perspectiva iluminada por la verdad eterna de la palabra. Hermanas, estas tres virtudes no son tres caminos separados, son tres facetas del mismo diamante. Cuando la mansedumbre, la bondad genuina y la sabiduría piadosa se unen en una vida, el resultado es una mujer que refleja el carácter de Cristo de manera tan poderosa que transforma todo ambiente donde se encuentra. Pero hermanas, seamos honestas por un momento. Vivir estas virtudes no es fácil, no es un camino de rosas sin espinas. Habrá días en que nuestra mansedumbre será puesta a prueba hasta el límite, momentos en que mantener la bondad parecerá imposible frente a la crueldad ajena, situaciones en que nuestra sabiduría será cuestionada incluso por aquellos a quienes amamos profundamente. Y es precisamente en esos momentos de dificultad donde estas virtudes demuestran su verdadero valor y origen divino. La mansedumbre se prueba en el fuego de la adversidad. Es relativamente fácil ser mansas cuando todo marcha bien, cuando somos tratadas con respeto, cuando nuestras opiniones son valoradas. Pero ¿qué sucede cuando somos injustamente acusadas, cuando nuestras intenciones son malinterpretadas, cuando quienes amamos nos voltean la espalda? Ahí, en ese valle oscuro, la mansedumbre genuina brilla con luz propia, porque no depende de circunstancias favorables, sino de una decisión firme de responder como Cristo respondería. Recordemos a nuestro Salvador ante sus acusadores. Él,
que tenía todo el poder para destruirlos con una palabra, eligió el silencio. Él, que podría haber llamado legiones de ángeles para su defensa, se mantuvo manso como cordero llevado al matadero. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 23 y 24, se nos dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es nuestro modelo perfecto de mansedumbre en acción. Y hermanas, necesitamos entender algo crucial. La mansedumbre no significa que aceptamos el abuso, ni que permitimos que nos pisoteen. Significa que elegimos responder con el carácter de Cristo, en lugar de reaccionar con nuestra naturaleza caída. Significa que confiamos en que Dios es nuestro vindicador y no necesitamos tomar venganza en nuestras propias manos. Significa que sabemos cuándo defendernos y cuándo entregar la situación completamente en las manos del Todopoderoso. Hay una diferencia enorme entre mansedumbre y cobardía. La cobardía huye del conflicto por miedo. La mansedumbre enfrenta el conflicto con gracia. La cobardía evita la confrontación necesaria. La mansedumbre confronta cuando es necesario, pero lo hace con amor y sabiduría. Una mujer mansa no es una mujer débil, es una mujer fuerte que ha aprendido a canalizar su fuerza a través del filtro del amor divino. Ahora bien, la bondad genuina también enfrenta pruebas constantes. Vivimos en un mundo que a menudo interpreta la bondad como debilidad, la generosidad como ingenuidad, la misericordia como permisividad. Habrá personas que intentarán aprovecharse de nuestra bondad. Habrá quienes malinterpreten nuestras intenciones puras. Habrá momentos en que dar bondad parecerá inútil porque no es correspondida ni apreciada. Pero hermanas, aquí es donde debemos recordar algo fundamental. Nuestra bondad no depende de la respuesta de otros. No somos bondadosas porque la gente lo merece, sino porque Dios nos ha llenado de su bondad, y ésta desborda naturalmente de nuestras vidas. Somos bondadosas porque reflejamos el carácter de aquel que hizo salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, como nos enseña Mateo capítulo 5, versículo 45. La bondad genuina requiere discernimiento. No toda petición debe ser satisfecha. No toda necesidad expresada es una necesidad real. No toda demanda sobre nuestro tiempo y recursos viene de Dios. Aquí es donde la sabiduría piadosa se entrelaza con la bondad. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cuándo dar y cuándo establecer límites saludables, porque incluso Jesús, siendo la bondad encarnada, no sanó a todos los enfermos, no alimentó a todas las multitudes, no respondió a todas las demandas sobre su tiempo. Una mujer verdaderamente bondadosa sabe que a veces el acto más bondadoso es decir no. Decir no al hijo que pide algo que le haría daño. Decir no a la amiga que constantemente busca nuestra ayuda, pero nunca toma responsabilidad por su propia vida. Decir no a las demandas que nos alejarían de nuestras prioridades establecidas por Dios. Esta bondad sabia protege tanto a quien la da como a quien la recibe. Y hermanas, la bondad genuina también debe comenzar en casa. Es tentador ser maravillosamente bondadosas con extraños y con la gente de la iglesia, mientras descuidamos mostrar esa misma bondad a quienes viven bajo nuestro techo. Nuestro esposo debe experimentar nuestra bondad no solo en ocasiones especiales, sino en los días ordinarios, en las conversaciones cotidianas, en los gestos pequeños que comunican aprecio y valor. Nuestros hijos deben crecer respirando una atmósfera de bondad que les enseñe cómo es el corazón de Dios hacia ellos. La sabiduría piadosa, por su parte, no es algo que se obtiene instantáneamente. Es un tesoro que se acumula a través del tiempo, en la quietud de la oración, en el estudio diligente de la palabra, en las lecciones aprendidas tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores. Cada experiencia de vida puede convertirnos en mujeres más sabias si tenemos ojos para ver las lecciones que Dios está enseñándonos en medio de cada circunstancia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos una promesa maravillosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Esta es una invitación abierta, un cheque en blanco firmado por el Todopoderoso. Él no retiene su sabiduría de quien genuinamente la busca. No nos reprende por nuestra ignorancia, sino que generosamente nos instruye cuando acudimos a Él con corazón humilde y dispuesto a aprender. La sabiduría piadosa nos libera de la presión de tener todas las respuestas. Nos permite decir no sé, pero buscaré la respuesta. Nos da la libertad de admitir cuando nos hemos equivocado y la humildad para corregir nuestro rumbo. Una mujer verdaderamente sabia entiende que el conocimiento de Dios es infinito y que ella apenas ha comenzado a explorar sus profundidades. Esta conciencia de cuánto le falta por aprender la mantiene humilde y hambrienta de más. Esta sabiduría también nos enseña a valorar las estaciones de la vida. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo para abrazar y tiempo para apartarse. Eclesiastés, capítulo 3, nos recuerda que todo tiene su tiempo. Una mujer sabia no se frustra por la estación en que se encuentra, sino que extrae el máximo provecho de cada momento, sabiendo que cada etapa tiene su propósito en el diseño divino. Hermanas, cuando estas tres virtudes operan juntas en nuestra vida, algo extraordinario sucede. No solo somos transformadas nosotras, sino que nos convertimos en agentes de transformación para quienes nos rodean. Nuestra mansedumbre desarma la hostilidad. Nuestra bondad derrite los corazones endurecidos. Nuestra sabiduría ilumina el camino para los perdidos. Y todo esto sin que tengamos que proclamar nuestra espiritualidad con palabras ruidosas, porque nuestras vidas hablan más fuerte que cualquier discurso. El mundo está hambriento de autenticidad. Está cansado de la religiosidad vacía, de las apariencias sin sustancia, de las palabras sin respaldo de vida. Pero cuando encuentra una mujer que genuinamente vive lo que profesa, que exhibe mansedumbre en medio de la provocación, bondad frente a la maldad y sabiduría en medio de la confusión, ese mundo se detiene a observar, porque está viendo algo que no puede ser fabricado, algo que solo puede venir de una fuente sobrenatural. Hermanas, quiero que por un momento imaginemos cómo sería nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad, si cada mujer creyente viviera consistentemente estas tres virtudes. Imaginemos el impacto que tendríamos no solo en nuestro círculo inmediato, sino en generaciones futuras, porque estas virtudes no solo nos transforman a nosotras, sino que se convierten en un legado poderoso que dejamos a quienes vienen después de nosotras. Cuando una madre vive en mansedumbre, está enseñando a sus hijas que la verdadera fortaleza no reside en imponerse sobre otros, sino en someterse a Dios. Está modelando para sus hijos varones cómo debe ser tratada una mujer de valor. Está creando un ambiente en el hogar donde la paz puede habitar, donde los conflictos se resuelven con gracia, donde el perdón fluye más naturalmente que el resentimiento. Este es un regalo invaluable que ninguna herencia material puede igualar. La mansedumbre en el hogar no elimina la disciplina ni el orden. Al contrario, los fortalece, porque una madre mansa puede corregir sin destruir, puede establecer límites sin provocar a ira, puede exigir obediencia sin quebrantar el espíritu de sus hijos. Ella entiende que la firmeza y la ternura no son opuestas sino complementarias. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, aprendemos que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una mujer mansa conoce el poder de las palabras suaves y las emplea estratégicamente. Pero, hermanas, esta mansedumbre también debe extenderse más allá de las paredes de nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras interacciones con vecinos, en cada encuentro casual. Llevamos la oportunidad de mostrar un espíritu diferente. ¿Cuántas situaciones tensas se han desactivado porque una mujer eligió responder con mansedumbre en lugar de con defensividad? ¿Cuántas relaciones rotas han encontrado camino hacia la reconciliación porque alguien dio el primer paso con un corazón manso? Y no olvidemos que la mansedumbre es especialmente poderosa en el contexto de nuestro testimonio cristiano. Cuando defendemos nuestra fe, cuando compartimos el Evangelio, cuando confrontamos el error, la manera en que lo hacemos es tan importante como lo que decimos.
Una verdad presentada con arrogancia pierde su poder. Pero esa misma verdad comunicada con mansedumbre puede abrir corazones que estaban cerrados. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, se nos instruye a estar preparadas para presentar defensa de nuestra esperanza, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahora consideremos cómo la bondad genuina puede transformar comunidades enteras. Cuando una mujer se propone en su corazón ser canal de la bondad de Dios, ella se convierte en luz en medio de las tinieblas. Su presencia trae alivio a los afligidos, esperanza a los desanimados, consuelo a los quebrantados, y lo más hermoso es que esta bondad se multiplica. Quienes la reciben a menudo se sienten inspirados a extenderla a otros, creando un efecto dominó de gracia que alcanza lugares que jamás hubiéramos imaginado. La bondad genuina también tiene un impacto profundo en cómo otros perciben el cristianismo. Vivimos en tiempos donde la Iglesia es frecuentemente criticada, donde los creyentes son tachados de hipócritas o insensibles, pero cuando el mundo encuentra mujeres que genuinamente aman sin agenda oculta, que sirven sin esperar recompensa, que dan sin buscar reconocimiento, las críticas pierden fuerza, porque es difícil argumentar contra el amor en acción, contra la bondad demostrada consistentemente. Hermanas, nuestra bondad debe ser tan genuina que incluso quienes no comparten nuestra fe no puedan negarla. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor, esta bondad, es nuestra credencial más poderosa. Es el argumento irrefutable de la realidad de nuestra fe. No necesitamos debates teológicos elaborados cuando nuestras vidas resplandecen con bondad auténtica. Pero recordemos que la bondad sin sabiduría puede llevarnos por caminos peligrosos. Podemos terminar siendo bondadosas de maneras que en realidad hacen daño. Podemos habilitar comportamientos destructivos en nombre de la bondad. Podemos agotar nuestros recursos y energías en causas que Dios nunca nos llamó a abrazar. Por eso la sabiduría piadosa es tan crucial. Ella nos guía a ser bondadosas de manera que verdaderamente bendice y edifica. La sabiduría piadosa nos enseña a discernir entre la compasión genuina y la manipulación emocional. Nos capacita para ver la diferencia entre alguien que genuinamente necesita ayuda y alguien que simplemente busca evitar responsabilidad. Nos da el valor de ofrecer la ayuda que la persona necesita en lugar de la ayuda que está pidiendo, porque a veces la mayor bondad es decir la verdad difícil con amor, en lugar de ofrecer comodidad falsa que perpetúa el problema. Esta sabiduría también nos protege de convertirnos en mártires innecesarias. Hermanas, Dios no nos llama a quemarnos completamente mientras tratamos de iluminar a todos los demás. Él nos llama a ser mayordomos sabias de los recursos que nos ha confiado, incluyendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud emocional. Una mujer sabia entiende que para poder dar efectivamente a largo plazo, debe también cuidar de sí misma. Esto no es egoísmo, es sabiduría. En el libro de Proverbios encontramos una verdad fundamental. Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La sabiduría no es un fin en sí misma, es un medio para un propósito mayor, para ganar almas, para impactar vidas, para extender el reino de Dios. Una mujer sabia entiende que todo lo que aprende, toda la comprensión que adquiere, es para ser utilizada en beneficio de otros y para la gloria de Dios. Esta sabiduría nos capacita para ser mentoras efectivas. Mujeres más jóvenes nos observan, buscan en nosotras modelos de cómo navegar las complejidades de la vida con fe. Si hemos cultivado sabiduría piadosa, tenemos mucho que ofrecer. Podemos ayudarlas a evitar errores que nosotras cometimos. Podemos animarlas en medio de luchas que ya hemos enfrentado. Podemos ser para ellas lo que otras mujeres sabias fueron para nosotras en etapas anteriores de nuestra jornada. Hermanas, cuando integramos estas tres virtudes, mansedumbre, bondad genuina y sabiduría piadosa, no solo en nuestra teología, sino en nuestra práctica diaria, nos convertimos en cartas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres,
Como lo expresa 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, nuestra vida se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso, del poder transformador del Evangelio. Y aquí está la belleza suprema de estas virtudes. No son cargas pesadas que debemos llevar con esfuerzo agotador. Son frutos que crecen naturalmente cuando permanecemos conectadas a la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice que sin Él nada podemos hacer, pero permaneciendo en Él, estas virtudes florecen casi sin esfuerzo consciente. Se convierten en parte de nuestra naturaleza redimida. Por eso, hermanas, la clave no está en tratar más fuerte de ser mansas, bondadosas y sabias. La clave está en acercarnos más a Cristo, en pasar tiempo en su presencia, en saturar nuestras mentes con su palabra, en permitir que su Espíritu nos moldee día tras día. Cuando hacemos esto, estas virtudes emergen como expresión natural de una vida transformada. No son máscaras que nos ponemos, son el reflejo de lo que estamos llegando a ser en Cristo. El mundo necesita desesperadamente ver estas virtudes encarnadas en mujeres reales, enfrentando desafíos reales, viviendo vidas reales. No necesita más teoría religiosa, necesita ejemplos vivos de la gracia de Dios operando en vasos de barro. Y hermanas, eso es exactamente lo que podemos ser cuando permitimos que Cristo viva su vida a través de nosotras. Hermanas amadas, hemos caminado juntas por esta reflexión profunda sobre las 3 virtudes que deben adornar nuestras vidas. La mansedumbre, la bondad genuina y la sabiduría piadosa no son solo conceptos hermosos, son realidades transformadoras que Dios desea cultivar en cada una de nosotras. Quiero agradecerte de corazón por haber dedicado este tiempo a escuchar este mensaje. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Deja tu me gusta y comparte en los comentarios cómo Dios está obrando en tu vida. Además, no olvides adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. Este recurso transformará tu vida de oración. Continúa tu crecimiento espiritual con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que el Señor te bendiga abundantemente y te haga crecer en estas virtudes cada día. Hasta pronto, hermana en Cristo.